This call is now being recorded. Muy bien. El sistema ha empezado la grabación, así que vamos a intentar con la presentación ahora. Bien. Muy bien, ya empezamos torcido. Ahí está. ¿Están viendo la presentación? No, profe. No se ve nada. Bueno, No, profe. paciencia. Entonces, vamos a darle tiempo a esto que se active. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Y Hola, profe. buenas. Bueno. Salgo y entro a ver si el sistema me deja presentar. Emilce, tenés el micrófono abierto, ¿no? ¿Alguien ve Gracias. algo? Porque yo no veo nada. No, el profe salió y ahora Abrí vuelve. los Y Abrí los puede... ojos. Estaba hablando como un loco con el micrófono apagado. ¿Ves por qué te quieren pegar, Franco, después? Muy bien, vamos a ver ahora si resulta. Y muy bien. Sí. Excelente.
Hasta seguro me van a ver en cámara y todo. Porque he solucionado el problemita de la cámara y de los datos. Bueno, vamos a arrancar. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Yo veo la pantalla en negro igual. No lo vemos, pero... Sí, profe. Perfecto, profe. Bueno, ya voy a aparecer. Ya voy a aparecer. Muy bien. Vamos a partir de un punto conocido que dejamos el lunes, que es el riesgo objetivo. Ya la cámara se va a activar sola, ahora que funciona no quiere andar. Bueno, habíamos dicho, ¿por qué necesitamos, qué es el riesgo objetivo? Necesitamos crear una forma de medir el riesgo, o sea, la probabilidad de que un peligro genere daño, de forma tal que sea repetible esa medición y que esa medición nos dé un valor que pueda ser comparable con otros. Porque no podemos hablar en términos de riesgo subjetivo, miedo, no miedo, lindo, feo, alto, malo, bueno. Por lo tanto, necesitamos a nivel laboral medir el riesgo, y ese es el riesgo objetivo. La manera más tradicional, acá me estoy viendo yo también, la manera más tradicional, la que normalmente usa casi toda la actividad laboral, es medir el riesgo mediante esta fórmula. Riesgo igual a probabilidad de daño por el daño que produce dicho peligro. Vimos que el riesgo es la probabilidad de que un peligro genere daño, pero sin embargo la fórmula incluye otro dato más, porque tiene que ver, esta fórmula está relacionada con una característica del peligro que es valorable, que es su capacidad de ser valorable, y había dos cosas para verlo: la capacidad de daño, o sea, el tipo y la magnitud de daño que se puede esperar, o sea, en términos simples, qué tan peligroso es ese peligro del que estamos hablando, y la probabilidad del riesgo. Pero esta fórmula para medir el riesgo, de alguna manera incluye estas dos variables de valoración del peligro, porque por un lado incluye la probabilidad de que se produzca un daño, pero por el otro lado también incluye la cuantía del daño que produce el peligro. No es solamente esta manera de medir el riesgo, no es solamente la probabilidad de daño, también está ponderada por la cuantía del daño. ¿Se entiende esto? Que de alguna manera... que de alguna manera acá tenemos el daño y acá tenemos probabilidad o, como también hemos llamado, frecuencia. Habíamos dicho que la probabilidad es un dato teórico, que en la práctica por lo general se tiende, también esto es una elección de cada empresa, de cada lugar de trabajo, se tiende a usar el concepto de frecuencia. Por lo tanto, riesgo igual a frecuencia por daño. Y vimos que hay dos maneras de poder estimar esta frecuencia. La frecuencia de exposición al peligro, es decir, cuánto tiempo paso expuesto a un determinado peligro. Mientras más tiempo paso expuesto, mayor probabilidad de tener un accidente puedo tener. Y por el otro lado, con qué frecuencia aparece ese daño. Podría valorar las dos frecuencias, ¿no? Pero esto también, cada uno después puede ir construyendo su fórmula. Habíamos dicho la comparación de un carpintero de obra. El carpintero de obra que está en el piso 7 haciendo el encofrado para hormigonar, cuando termine de hacer el encofrado, permanece casi todo el día de laboral o casi todo el día de trabajo expuesto a la altura. Por lo tanto, su exposición a la altura es alta, su frecuencia de exposición es alta. La probabilidad de tener un accidente es alto. No quiere decir que le vaya a ocurrir. La probabilidad de tener un accidente es alta. Y no es lo mismo a una persona que una vez por semana
Aparece en la obra, sube al piso número 7, 5 minutos y baja. Está expuesto al mismo peligro de la altura que está el carpintero de obra, pero con un menor tiempo. Por lo tanto, la probabilidad de que esta persona que visita la obra esporádicamente tenga un accidente es menor respecto al operario, al obrero de la construcción, que está todo el día o gran parte del día expuesto a la altura. ¿Se entiende esto? Estamos repasando, ¿eh? ¿Se entiende esta manera de medir Sí. la frecuencia? Sí, profe. Y también podemos medir con qué frecuencia un trabajador, un carpintero de obra que trabaja en altura, tiene un accidente. Podemos usar las dos maneras en la fórmula o adoptar una de la otra. Personalmente me gusta usar esta manera de medir la frecuencia, porque en el trabajo de campo, en el trabajo rutinario del día a día, donde estamos en el campo trabajando, es mucho más fácil poder estimar una frecuencia en función del tiempo que veo o que el trabajador me dice que está expuesto. En vez de la otra manera, de esta manera, yo necesito tener datos y estadísticas, lo cual en el campo resulta complejo y difícil. Acá es una cuestión de elección. El tema es siempre medir de la misma manera. Siempre usar la misma regla para medir. Porque si para hacer un vestido o un traje voy cambiando de regla, entonces el traje me sale todo deformado. O si voy a vender usando una regla y después mido usando otra, entonces los negocios no me van a cerrar. Por eso es tan importante las medidas, porque tiene que ver con las transacciones comerciales también. Bien, vimos, por un lado, empezamos viendo peligro, seguimos viendo daño, vimos amenaza, vimos riesgo, objetivo, subjetivo, y ahora es tiempo de, aunque lo estamos repasando, de armar y colocar todo en un mismo lugar y relacionar todo. Habíamos dicho que el peligro es lo que es una propiedad intrínseca de un ente, que este ente es peligroso porque tiene capacidad de generar daño, que este peligro funciona de determinada manera, que es propia de ese ente, que el peligro tiene una determinada constancia, donde ve el ente va el peligro, y que el ente pues, va a generar siempre un daño que es esperable al tipo de peligro del que estamos hablando. Si yo estoy hablando y expuesto al ruido, por lo tanto, el daño esperable es hipoacusia. No voy a tener, por exposición al ruido, una electrocución. Ahora bien, en la actividad laboral, como la vida también, como la actividad social, a los peligros los elegimos porque obtenemos a partir de ellos un beneficio. Si no, no lo elegimos, Algo que es. Y por lo tanto, al peligro le decimos que es estático, y esto no me gusta como el término, pero la bibliografía, mucha bibliografía lo menciona así, y lo explico para que cuando lo lean lo puedan entender, porque es lo que es y no se puede modificar. Yo no puedo mover una industria, una actividad laboral sin energía eléctrica. Todavía no podemos. Necesito energía eléctrica para poder activar y mover la industria. Venga de la EPE, venga de Camesa, venga de un generador, venga del sol, venga del viento o venga de donde venga. Sin energía eléctrica no hay industria, no hay actividad laboral. Y por lo tanto, ese peligro no puedo ponerme a pensar, ay, lo quiero, no lo quiero, a ver si lo puedo cambiar por otro. No, no podemos todavía cambiarlo por otro. Por lo tanto, cuando yo voy a abordar una actividad laboral, me encuentro con un paquete de peligros que son propios de esa actividad laboral, que está fuera de mi alcance elegir cuál puedo usar y cuál no voy a usar. No está dentro de mis posibilidades como especialista en higiene y seguridad ponerme a seleccionar el peligro que quiero. Por lo tanto, esto está de hecho. A los peligros se los denomina basal porque son de base. Ya lo vamos a ver más adelante, esta idea. Porque está con la actividad laboral al cual tenemos que abordar. Ahora, ¿qué nos permite hacer
la higiene y seguridad en el trabajo? Modificar el riesgo, modificar la probabilidad de que este peligro genere daño. Porque al peligro no lo puedo evitar y al daño tampoco lo voy a poder evitar si no hago algo. Y por lo tanto, la única alternativa que nos va a dejar la actividad es administrar el riesgo. Y acá el modelo, que es el modelo elemental de la seguridad, si al tanque lo asimilamos con un tanque de agua, si no tuviera el riesgo, tengo dos opciones. Le pongo un tapón a la salida del tanque, lo cual el tanque en altura no me da agua y no me sirve, por lo tanto le tengo que sacar el tapón. Y si le saco el tapón, el tanque se vacía y no puedo controlar el nivel de daño que está produciendo, el agua que está cayendo. ¿Qué tengo que hacer para controlar el agua que está cayendo, que está suministrando el tanque? Le pongo una canilla, le pongo una válvula. Esa válvula es el riesgo. Entonces, puedo abrir más o cerrar más la válvula del riesgo. Y al riesgo se lo denomina dinámico porque es lo único que podemos hacer en la actividad laboral para poder controlar o administrar, como es el término correcto, el daño que potencialmente puede generar este peligro. ¿Hasta acá? Bien. Muy bien. Entonces, analizando al riesgo, ¿qué herramienta nos ofrece la seguridad y higiene en el trabajo como herramientas de trabajo? ¿Qué nos deja hacer? Nos deja hacer, como vimos el lunes, cosas. Por un lado, en principio dos, así no los confundo, en principio dos. Por un lado, de acuerdo a esta fórmula, a esta manera, a esta regla que creamos o que creó la actividad, la teoría, para medir el riesgo, nos permite dos cosas. O modifico la frecuencia, o modifico el daño, o modifico las dos cosas al mismo tiempo. Para modificar la frecuencia aparecen las actividades de prevención. La prevención son todas aquellas actividades tendientes a evitar que el peligro se dé en la etapa de amenaza, que el peligro termine generando daño. La prevención evita la aparición del daño. Después tenemos la protección. La protección no evita que aparezca el daño, limita el daño que puede recibir una persona. En algunos casos lo va a evitar, pero es raro. La protección no está diseñada para evitar el daño, sino para limitar el daño que puede recibir una persona. Habíamos dicho, el trabajador en la altura, la prevención es capacitarlo, hacer exámenes médicos, medirle la presión, medir el viento, ver el pronóstico del tiempo para ver si hay tormentas eléctricas, enseñarle a usar el arnés de seguridad, enseñar a colar el arnés de seguridad, controlar que use el arnés de seguridad. Todo eso está relacionado a la prevención, a evitar que aparezca el daño. Ahora, se cae, tropieza, se cae de altura. ¿Qué tengo para usar? El arnés de seguridad. El arnés de seguridad no evita que el trabajador se caiga, porque ya ahí fallamos, sino va a evitar el nivel de daño. Va a evitar que se desacelere y que se impacte contra el suelo o contra el nivel inferior, pero quedar colgado de altura no es gratuito. Lo mismo que el casco. Como el daño evoluciona en el tiempo, aparecen las actividades de mitigación que tienden a evitar, a controlar, a minimizar el daño que evoluciona con el tiempo. Y por último, tenemos el control, que es una actividad netamente preventiva, que tiende a controlar que todo lo que pensamos en materia de prevención se esté desarrollando bien, que los sistemas de protección estén listos para funcionar, que el casco esté en la cabeza y no en el codo, y que el plan de mitigación, el matafuego, la sala el autobomba de la fábrica, la ambulancia, el sistema de emergencia de la fábrica esté listo para funcionar en la medida que aparece un accidente y vemos que el daño está evolucionando. ¿Dudas con esto? No, profe. Muy bien. No, profe, nada.
La prevención, acciones tendientes a evitar que la amenaza dé lugar al peligro. Y acá metemos el concepto de amenaza en el medio. La prevención hace que la amenaza, que el peligro se quede en la etapa de amenaza y no pase de ahí, como mucho, no pase de ahí. La protección limita el daño, no lo evita. La mitigación controla el daño que evoluciona. Y estas son los 3 ejes de acción de la seguridad, donde separamos el control por la importancia que tiene el control en la higiene y seguridad en el trabajo. Yo puedo tener el mejor sistema de prevención diseñado, el mejor sistema de protección y el mejor sistema de mitigación. Pero si no controlo que todo eso esté funcionando, no sirve. Yo les pregunto ahora, ¿entendieron? Sí, profesor. Sí, Bien, profe. qué mentirosos que son. Yo con eso lo puedo probar. Si yo siguiera este sistema y no tendría en cuenta el control en la higiene y seguridad en el trabajo, yo les pregunto, ¿entendieron? Sí, ¿estudiaron? Sí, bueno, tienen todos un 10. No, no funciona así. Tengo que implementar medidas de control. Bien, ¿entendiste? Explícalo ahora. ¿Entendiste? Responde estas preguntas. ¿Entendiste? Hablar de tal tema. ¿Entendiste? Resolver tal ejercicio. Bueno, ahí bueno, no, entendí, pero no era para tanto, no se lo tome tan a pecho el tema, profe. Entonces, el Néstor, control tiene ¿podría esta dar un función, no ejemplo? control de vigilancia. Perdón, Sí, ¿podría dar un ejemplo de mitigación? ¿Cómo es limitar el daño que evoluciona? ¿Qué ejemplo puede ser? Matafuegos, ambulancias. ahora lo vamos a dar. Ya lo voy a dar, ahora no, voy a dar uno más práctico, que es el que di el lunes también. Bueno, gracias. Por lo tanto, el control es muy importante. Esto para recalcar, por eso separamos el control. Creo que Perón dijo, los muchachos son buenos, pero si los controlamos un poco mejor, un poco más bueno. Creo que algo así dijo Perón, si no me equivoco. Con el tonito de voz que tenía, que no me sale. Y tampoco lo voy a imitar, a ver si me contagio todavía. Bueno, vimos, normalmente podemos entender el accidente, o muchos entienden el accidente como un evento que aparece en el momento que aparece el daño. Tuve un accidente hoy porque pisé mal y me torcí un tobillo. Tuve un accidente hoy porque pelando papa o cortando papa para hacer un puré, me corté un dedo, me rebané un dedo con el cuchillo. Entonces, lo normal es pensar, y esto ya lo vamos a trabajar más adelante cuando veamos el tema accidentes, que el accidente es un evento que ocurre ahora. Sin embargo, el accidente es una construcción temporal. Es una cadena de eventos. Me corté el dedo cortando papa porque no senté bien la tabla para cortar en la mesada, no equilibré bien la papa para cuando estaba cortando, no agarré bien la papa con los deditos metidos para adentro, entonces los agarré con los dedos para afuera, cuando le di el cuchillazo me remató. O estaba distraído mirando los mensajitos, o mirando la televisión mientras cortaba papa. Entonces, no es que el accidente ocurrió de la nada en este momento, ¡ay, qué fatalidad! Me corté un dedo. No, hay una cadena de eventos, sucesos y condiciones que en algún momento de esta historia terminan el daño. Esto lo vamos a seguir trabajando más adelante. Previo a que ocurra el accidente, tenemos que estar haciendo prevención. Porque la idea de la prevención es que este daño no aparezca. Por lo tanto, el accidente nos demuestra que hemos fallado en materia de seguridad en el trabajo, o seguridad y higiene en el trabajo. Es la demostración más fehaciente, más dura, que te dice, flaco, fallaste, algo no hiciste bien, algo dejaste de hacer, algo hiciste mal, o estabas papando mosca cuando estabas pensando lo que tenías que hacer en materia de prevención. No estamos echándole la culpa a nadie todavía.
Ya lo vamos a analizar más adelante. ¿Por qué? Porque el objetivo de la higiene y seguridad en el trabajo es hacer prevención. El segundo objetivo es hacer prevención, el tercer objetivo es hacer prevención, y cuando aparece un cuarto y un quinto es hacer prevención. Porque la prevención evita la ocurrencia de accidentes, o intenta evitar la ocurrencia del accidente. La seguridad en el trabajo no busca darle casco al trabajador. La seguridad en el trabajo trata de evitar que las cosas se caigan de altura, no darte casco. Pero si la prevención falla, no me voy a casar solamente con la prevención. Por las dudas tengo un as bajo la manga. Y entonces diseñamos sistemas de protección personal o protección colectiva, que aparecen y deben estar listos para funcionar en el momento que aparece el daño. Como el accidente no sé cuándo va a ocurrir, por lo tanto la protección tiene que estar siempre lista para funcionar. Si el casco lo tengo en el codo no sirve nada, no me sirve de nada, porque cuando me estoy cayendo de la bicicleta o de la moto, no tengo tiempo para pensar, sacarme el casco del codo, ponérmelo en la cabeza, para caer y pegar con el casco y no con el cráneo. El casco en el codo no sirve, el casco para balde no sirve. El arnés, si no está colocado, no sirve, si no está enganchado, mucho menos. Y si está mal puesto, tampoco va a servir demasiado. Ya ahora vamos con el ejemplo de mitigación. Pero el daño evoluciona en el tiempo. El trabajador se cayó, la prevención falló. No había barandas, pisó mal, por lo tanto no controlamos bien el piso de abajo. El trabajador, había mucho viento y lo desequilibró, falló la prevención. El trabajador no estaba preparado para trabajar en altura, qué sé yo, podemos buscar un montón de causas por qué falló la prevención, pero la prevención falló. Por lo tanto, actúa la protección, el trabajador no cae al piso, no cae al nivel inferior, pero queda colgando del arnés. Por lo tanto, evitamos el principal daño, que es que el trabajador pegue contra el suelo y sufra graves traumatismos con la consecuencia potencial de la muerte. Ahora, ¿por qué el daño evoluciona? Porque no es gratis estar colgado. No es gratis emocionalmente, no es gratis psicológicamente estar colgado de un piso número 10, de un arnés, porque las cintas te van a apretar los testículos, si te lo colocaste mal, y los testículos van a salir del escroto, ya les voy a mostrar foto de esto. Y no es chiste esto, al trabajador le pasa esto. Uno dirá, bueno, un daño menor, no murió, no va a tener chico, pero no murió. Pero las cintas aprietan las arterias de la pierna, no circula sangre, y por lo tanto el daño está evolucionando. ¿Qué es la mitigación? Para Emilce, que preguntó, es cómo tengo previsto rescatar a ese trabajador que está colgado del piso 10. No lo puedo pensar en el momento, porque en el momento no puedo planificar. ¿Cómo voy a rescatar a un trabajador que está colgado de altura? Necesito pensarlo antes porque voy a necesitar recursos. Esto lo vamos a ver el año que viene en Incendio 2, planes de emergencia. Pero el plan de emergencia es el que le hace frente a la mitigación. ¿Se entendió, Emilce? Sí, se entendió. Tengo que ir un paso más adelante, como quien dice. Siempre. Claro, Siempre un paso, al menos un paso más adelante. Okay. Gracias. Es como jugar al ajedrez. No hay improvisar. Vos estás moviendo. ¿Quién sabe jugar al ajedrez? Yo algo sé jugar al ajedrez, jugaba con mi abuelo. Cuando vos estás jugando al ajedrez, estás moviendo la ficha pensando en 5 movidas más adelante que vas a pensar, que estás pensando. No moviste una ficha y después pensás qué vas a hacer después. No, pensás qué vas a hacer después 5 pasos posteriores y movés una pieza. La seguridad también se trabaja así.
Siempre estoy pensando un paso por delante, porque eso es hacer prevención también. Hacer prevención implica pensar cómo pueden pasar las cosas. Ya vamos a seguir trabajando más en esto. Y obviamente el control es una tarea netamente preventiva. ¿Entendió esta presentación, este esquema? Muy bien. Sí, La profe. investigación, que también vamos a ver, es un proceso que, mirando hacia el pasado, busca mejorar el futuro. O sea, voy a buscar las causas de por qué ese trabajador se cayó para intentar que no se vuelva a repetir ese mismo accidente. Esa es la investigación. Ahora, estas 4 actividades las tengo que pensar previo a que ocurra el accidente. Las 4 son actividades preventivas desde la manera de pensarla. A la protección la pienso antes. A la mitigación, el plan de mitigación lo preparo antes. ¿Cómo le enseño a un trabajador rescatar a un trabajador que está tirado en el piso? Le tengo que enseñar antes, no en el momento. Cómo subir un trabajador a una camilla, cómo estabilizar un miembro fracturado, cómo poner un collarín, cómo usar un matafuegos. Por lo tanto, estas 4 tareas las planifico, las pienso y las implemento antes de que ocurra el accidente. Como no sé cuándo va a ocurrir el accidente, siempre tengo que estar planificando y siempre tengo que estar pensando por adelantado. Volviendo a nuestro modelo elemental de la seguridad, este modelo lo vamos a usar para hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué herramientas podemos usar para manipular esta válvula? ¿Cómo cierro y cómo abro esta válvula del riesgo? Mediante el control, mediante la protección, mediante la mitigación y mediante la prevención. Son las 4 herramientas que voy a usar para poder modificar el riesgo a que está expuesto un trabajador. ¿Se entiende? Sí, No. profe. Sí, profesor, se entiende. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, creo que esto también lo trabajamos en la clase pasada, si no me equivoco, el lunes, es ¿cuánto abro o cuánto cierro esta válvula? De por sí tengo que pensar que no la puedo cerrar por completo, porque probabilidad 0 no existe. Yo no puedo decir, si un dado tiene 6 caras, el número 1 tiene probabilidad 0 de salir. No, mentira. Que la probabilidad sea muy chiquita es otra historia. Es como que el riesgo es una válvula que siempre está goteando, que nunca la puedo cerrar del todo. Porque si no, el peligro no tiene sentido como tal, porque el peligro nos presenta un potencial de daño. Y si nos presenta un potencial de daño, en algún momento ese peligro va a terminar desencadenando el daño que sabe hacer. Por lo tanto, riesgo 0 no existe. Probabilidad 0 no existe. Frecuencia 0 no existe. Que la probabilidad de que te caiga un rayo cuando hay una tormenta eléctrica sea muy baja es una historia. Distinta a que no, a decir jamás me va a caer un rayo. No juegues contra el destino, como diríamos normalmente. Ahora, ¿cuál es el nivel de riesgo adecuado? Y esto lo trabajamos en la clase pasada, creo que lo trabajamos con ustedes también, ¿no? Con el tema de la seguridad eléctrica en casa. ¿No? No, Bien, entonces muy bien, entonces vamos a trabajar esto. Vamos a analizar la seguridad eléctrica que cada uno tiene en su hogar, para analizar qué tan segura es una casa. A ver,
¿Quién de los que están en línea, en clase, en el salón virtual, en la casa tiene disyuntor? Yo, profe. Muy bien. Yo. Yo tengo disyuntor. Yo, profe. Muy bien. Yo, profe. Muy bien. Ya le dimos una vuelta a la válvula del riesgo. ¿Quién de los que están en el salón tienen llave térmica? Que no es lo mismo que disyuntor. Yo, profe. Yo, Yo, profe. Yo. Yo también. Yo, profe. Yo. Segunda vuelta. ¿Quién de los que están en clase tienen en la casa puesta a tierra? Yo, profe. Yo, profe. Yo. Bueno, ya le dimos 3 vueltas a la llave del riesgo. ¿Quién de los que están en clase alguna vez han medido la puesta a tierra para saber la resistividad que tiene esta puesta a tierra? Si no, no funciona, ¿eh? Y no va a funcionar el disyuntor. Ajá, acá los quiero agarrar. Lo medí, pero no me acuerdo. ¿Cómo saben si la puesta? Ah, sí, seguro. Eso no tienes, huele a mentira eso. ¿Cómo saben si la puesta a tierra está funcionando? ¿Cuál es la idea de la puesta a tierra? Que la puesta a tierra presente menos resistencia al paso de la corriente que le ofrece mi cuerpo. La electricidad va a circular por el camino que presente menor resistencia al paso de la corriente. Por lo tanto, la puesta a tierra tiene que tener un nivel de resistividad menor que el que presenta mi cuerpo. Si no, la corriente va a circular por mi cuerpo, no por la puesta a tierra. Y posiblemente sin puesta a tierra el disyuntor no funcione. Ajá, ya los agarré en un renuncio, ¿eh? Bien, vamos a seguir analizando la seguridad eléctrica. ¿Cuál fue la última vez que hicieron una inspección eléctrica por un electricista matriculado en la casa? Hará unos 4 meses. Bien, Sí. 1 año y medio. muy bien. Cómo huele a mentir algunas cosas, ¿eh? Cómo les desconfío, pero no importa, yo les voy a No, profe, creer. yo le explico. Les voy a creer. Como tengo que utilizar los secadores de pelo y toman mucha energía eléctrica, hice separar en 2 alas la casa, en 2 instalaciones distintas. Por eso le digo eso, que vino el electricista. Ah, muy bien, muy bien. Es como la instalación de gas. Las estufas de gas te recomiendan una vez al año, cuando empieza el frío, hacerlas controlar y revisar. ¿Quién hace eso? Nadie lo hace. ¿Eh? ¿Y quién tiene plan actualizado de la instalación eléctrica? Y bueno, puedo seguir metiendo requisitos para la instalación eléctrica. Por lo tanto, fíjense que cada requisito que agrego, estoy bajando el nivel de riesgo. ¿Qué disyuntor tienen? ¿Un disyuntor marca Corea del Norte o un disyuntor Siemens de Alemania? Desconozco, profe. No sé, ni idea Ajá. eso. El de la ferretería. Ah, porque no es lo mismo. Que no es lo mismo, de que te vendió el ferretero, posiblemente el más barato. A lo mejor, y ustedes dirán, pero sí es lo mismo. No, no es lo mismo. El fallo que Schneider. puede tener un... Claro, muy bien. ¿Eh? Una cosa es un disyuntor de una marca reconocida que tiene una frecuencia de fallo muy bajita, a un disyuntor que ni siquiera sabés la frecuencia de fallo que tiene porque a lo mejor viene de una línea de descarte y te lo venden en una cajita muy bonita que se parece al disyuntor de primera calidad. La térmica pasa lo mismo. Compraste, cuando le hicieron la instalación eléctrica, ¿compraste cables certificados o cables que te vendieron así, que compraste más barato? ¿Sabés que la aislación es correcta del cable? ¡Epa! Entonces, fíjense cómo cada requisito está cerrando un poquito la llave del riesgo. ¿Eh? Y esto nos sirve para pensar lo siguiente. ¿Cuánto cerramos o abrimos la llave? Está relacionada a lo que se llama riesgo límite o aceptable. Y se denomina
riesgo límite o riesgo aceptable aquel que más allá aquel que más allá la situación ya no es aceptada. Algunos se conformaron con disyuntor, térmica y puesta a tierra, la mayoría. Uno tiene un control, porque bueno, tuvo que hacer una modificación en la instalación eléctrica y de paso seguramente le revisaron la instalación eléctrica. ¿Cuánto más están dispuestos a hacer? El que tiene el disyuntor marca Corea, no voy a decir Corea, se me meten una bomba acá todavía, marca desconocida, ¿está dispuesto a invertir 4 o 5 veces más de plata en un disyuntor Schneider, en un Siemens? Yo lo haría. dispuesto a medir? No tengo idea la marca de la que hay en mi casa, pero yo lo haría. Bueno, me parece muy bien. Hay veces que por ignorancia terminan cayendo en Zika. También, yo el Zika no digo que es malo, guarda, no tengo nociones, yo por eso doy nombre de los buenos que conozco y no de Zika porque desconozco la calidad que tiene. Claro, la duración de que tiene el aparato. No solo la duración, yo de la duración me preocuparía menos, me preocuparía la frecuencia de fallo que tiene el equipo. ¿Quién de ustedes está dispuesto ahora a llamar a un electricista matriculado que le mida la puesta a tierra? Con la consecuencia de que le diga, flaca, esta puesta a tierra está mal, hay que modificarla, hay que hacerla de vuelta. Yo. 15.000 pesos así en la mano para que te lo haga, la puesta a tierra de vuelta. ¿Cuánto están dispuestos a perder? ¿Qué están dispuestos a perder? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando analizamos la seguridad. Porque lo mismo que le reclamamos al empleador, al empresario al cual asesoramos, es lo mismo que hacemos en casa. ¿Quién tiene matafuego en casa? Epa, ¿qué pasó? ¿Lo agarré en un renuncio? Sergio No me Maneta. digan el del pasillo, No vale el del Sergio. pasillo, digo en casa. Yo no tengo, por ejemplo, estoy en falta. El del auto, lo tengo acá. No vale ese, no. Ese es obligatorio porque si no te agarran y te ponen la multa. Y para una ¿En el casa, ¿qué patio tipo de externo? matafuego debe ser? ¿Qué clase de matafuego? Y ya Hay lo- varios. Ya lo vamos a ver en Incendio 1 cuando lleguemos al tema matafuego. Claro. No me cambien de tema. Entonces, esto es el riesgo límite. Hay personas. A ver, ¿quiénes manejan de los que están acá en este curso? Varios, Yo. seguramente. Yo. Muy bien. Ahora yo les voy a hacer una pregunta que me van a responder o no, como quieran. Yo sí uso el ¿A qué cinto. velocidad están dispuestos a colocar el auto en una autopista? ¿A qué velocidad se animan a ir en una autopista? Supongo que no les van a decir nada. ¿Animarnos o permitido, profe? Porque Animarse. Si te agarra el radar, sonaste. Pero si no, Animarse. No hay radar, no hay policía, está liberada la autopista. 150. 195. 130 me puede decir. 500. depende del auto también. Podés ir a No, 150. el auto te da la velocidad que vos quieras. 120, profe. Ah, lo que Lo dé, que dé. entonces. Lo que 140. dé. Parece la propaganda de Claro. Vemos la Vida del año 90. Claro. Lo que registra la rueda también. Son los suicidas. Lo que dé. Cara duras. Lo que dé. Depende, si Después tengo una viste, Ferrari sale voy a llorando. 500. Sí, y la vas a manejar y todo. Bien. Depende de las ganas de vivir que tenga ese día. Si puedo manejar el No, bolsito. ahí me está gustando. Ahí me está gustando, las ganas que tenga de vivir ese día. Hay una frase muy famosa que la dije ayer en el curso A y me dijeron que puede ser de... Yo pensaba que era de Reutemann, pero me dijeron que era de Fangio, pero no importa. Un corredor dijo que cada hijo que nacía andaba un segundo más lento. Si ustedes ahora en el auto que dijeron lo pongo a 190, lo pongo a 150, lo piso a fondo porque soy Reutemann, soy Schumacher, les digo, bueno, ahora van con los pibes arriba del auto.
¿A qué velocidad se animan a ir? A 20. Menos, Así es. claro, Ah. menos, seguro. Se bajan y lo empujan. Exactamente. Lo atás al pibe, le colocás la sillita, lo dormís para que no joda en el viaje y no te distraiga, ¿viste? Hacés todo lo necesario para preservarlo porque no estás dispuesto a perderlo en un accidente. No te lo permitís. Ese es el riesgo límite. Hay gente que va a la montaña y escala el Aconcagua y dice, qué feliz que soy. Y hay gente que dice, me pasé 15 días en la playa como una foca, tomando caipirinha. Y dice, qué feliz que soy. Hay gente que fuma, gente que no fuma. Gente que se droga, gente que no se droga. Gente que toma y maneja y gente que no toma y maneja. Gente que fuma flores y gente que no fuma flores. Estoy con la terminología. Por lo tanto, todos tenemos, y esto lo vamos a ver ya también cuando avancemos más adelante, todos tenemos un riesgo límite como estilo de vida. A mí me gusta la montaña, he escalado no tan alto, pero jamás me tiraría en paracaídas. Ese es mi límite. La altura, sí, pero el paracaídas no. Y no me pongas en una playa 15 días a tomar sol como una foca drogada, porque al segundo día desaparezco. Me agarro un ataque. Digo, ¿qué estoy haciendo acá sin hacer nada? Perdiendo el tiempo en la vida. Hasta 2, 3 días, si estoy muy enamorado, te puedo llegar a aguantar. Pero si no, no. Con agua cálida. Y sí, como para decir, bueno, por lo menos me divierto y como y tomo. Pero, y el que está en la playa dice, ¿cómo puede ser está desgraciado que escalando en la Aconcagua, muerto de frío, cargando una mochila, con riesgo de morirse, con una hipotermia? Y bueno, cada uno tiene un riesgo límite distinto. Las empresas también tienen un riesgo límite distinto. Por lo tanto, no todos están dispuestos en la casa a mejorar la instalación eléctrica. Porque la economía no se lo permite, porque por ahí no tienen mucho para perder, viven solos. Entonces, lo manejan el tema, pero el día que tengan chicos, chiquitos, que meten los dedos por todos lados, ahí va a pensar en una instalación eléctrica con tomas corrientes protegido, con disyuntor que valga la pena, con una buena puesta a tierra, porque los pibes meten los dedos y los son dedos en cualquier lado. Y mejor que la puesta a tierra funcione, porque cuando te descuidaste 5 segundos, el pibe te metió el tenedor, el cuchillo dentro del tomacorriente a ver qué pasa. Yo metí los dedos dentro de un portalámpara. Y no era un pibe, no era un nene de 2 años, era un boludo ya grandote cuando lo hice. No me acuerdo qué edad tenía, pero tendría unos 10 años más o menos, o sea, ya era un boludón importante en la vida. Y sin embargo agarré, saqué el foquito, metí el dedo para ver qué pasaba. Mi mamá no lo sabe todavía esto. Y me quedó el brazo tetanizado así, dolorido, no me morí de pedo. No estoy vivo acá porque Dios es grande, y me quiere vivo todavía. Y el riesgo límite, yo siempre digo, la seguridad es una construcción social. La seguridad no es un absoluto. Yo puedo decir algo es seguro. ¿Qué es algo seguro? La seguridad es una construcción que va y fue evolucionando con el tiempo. Yo cuento siempre lo mismo. El cinturón de seguridad, que ahora es obligatorio en los autos, y es más, hemos avanzado, y los autos tienen estas famosas bolsitas que cuando impacta se inflan y amortiguan el movimiento del cuerpo, es algo moderno. No siempre los autos vinieron con cinturones de seguridad. En una época un auto con cinturón de seguridad era mal visto. Y los fabricantes no le querían colocar cinturón de seguridad para que el auto no sea mal visto. Para que no digan que el auto es inseguro. ¿Cómo vas a necesitar un cinturón de seguridad? Porque me está implicando que es inseguro. Obvio que es inseguro. Obvio que el auto tiene capacidad de generar daño, por más seguro que sea. Yo siempre cuento la historia resumida del cinturón de seguridad, que lo tienen en uno de los apuntes para leer.
El cinturón de seguridad de 3 puntos que conocemos es un diseño de Volvo, con B corta, que liberó la patente para que se pueda usar. En el Reino Unido, la Cámara de Legisladores proponía, todos los años proponía el tema de uso obligatorio del cinturón de seguridad en los vehículos y siempre salía rechazado el proyecto. Proponían el cinturón de seguridad obligatorio, proyecto rechazado. Hasta que en algún momento se le ocurrió a alguien, pensé, vamos a proponer el cinturón de seguridad obligatorio para menores. Seguramente leyó Percepción Social del Riesgo, esa persona, que no es un invento moderno. ¿Quién se va a negar a que un menor esté protegido? Tenés que ser una bestia. Si vos entrás por el lado de los chicos, de las mujeres embarazadas, entonces tenés el 90% del debate concluido. Entonces en Inglaterra se empezó a usar el cinturón de seguridad en menores. Cuando se demuestra la baja de accidentes, de chicos dañados en accidentes de vehiculares, se concluye que es un elemento bueno, que reduce la accidentía, los daños, mejor dicho, no el accidente, y por lo tanto se volvió obligatorio para todos los vehículos. Por lo tanto, esto demuestra que la seguridad es una evolución, y lo que antes era seguro, hoy en día, mirado 50, 60, 70 años atrás, lo vemos como inseguro. Por eso la historia no la podemos analizar con la mirada del presente, porque siempre nos va a parecer distorsionada la historia. Bien. Entonces vamos a analizar este concepto. Esta es una escala de 0 a infinito, que mide el riesgo. Hay dos maneras de medir. Bueno, vamos a dejar acá si no me paso de tiempo y no quiero complicarle la existencia. Y este tema lo seguimos en la clase que viene. Pues si no te voy a terminar, si empiezo con esto, voy a terminar a las 1:30. Y no quiero tener clases de más de 1 hora porque es demasiado. Bien. ¿Quedó claro el tema más o menos? Sí, profe. Sí, profe, muy bien. Sí, profe. Clarísimo. Entonces nos vemos mañana en el incendio y el lunes de vuelta en seguridad en el trabajo. Dale, profe. Perfecto, buenas noches. Hasta mañana. Bueno, profe, buenas noches. Bienvenidos a todos. No, chicos, profe. Chao, hasta luego, profe.